Aquí, Idayaga. Fonoaudióloga, matrícula profesional 52 y que está aquí en el estudio. Muchas gracias por venir, Idayaga. Muchísimas gracias a ustedes. Bien. Ustedes son licenciados en fonoaudiología, ¿sí? No son Sí, médicos, son licenciados de licenciados en una fonología. carrera de grado Así es, universitaria. Sí. universitaria. Bien. Una especialidad que no había muchos en Formosa, no faltaban fonoaudiólogos, me decían en algún momento. Sí, la verdad es que bueno, en nuestra provincia no teníamos aún la carrera de licenciatura en fonoaudiología y la Universidad de la Cuenca del Plata, bueno, fue la que trajo, digamos, esta carrera y soy parte de la primer cohorte de esa Universidad. promoción, claro, que Claro. se recibió en esa universidad. Y bueno, y por suerte cada vez, digamos, aumentan más los inscriptos en esa carrera y sí. también, evidentemente, ustedes percibían, y vos seguramente en particular, permitime Sí. tutearte, Maggie, es el hecho de que hay problemas que deben atenderse de manera profesional un fonoaudiólogo, ¿sí? Sí. Nosotros traíamos el tema de qué tan directamente relacionado hay con los problemas del aprendizaje, del habla en general, cuando los chicos están muy apegados a celulares, tablets, en menor medida quizás televisores. ¿Cómo está, si está, vinculado un tema con el otro? El problema de hablar, los modos, las formas con la tecnología. Totalmente, digamos, está altamente relacionado. Bueno, nosotros como fonoaudiólogos sabemos en realidad que la tecnología no es mala, lo que sí es que hay que tener un control, ¿cierto? Nosotros como padres debemos ir acompañando, guiando esa exposición a los distintos dispositivos, a las distintas pantallas y sobre todo ir viendo y hacer un seguimiento de qué es lo que está consumiendo mi niño, ¿no? Porque como bien dijiste, esto afecta al desarrollo del lenguaje, ¿cierto? Al tener una mayor exposición a las pantallas, el niño deja de interactuar con un otro y sabemos que el lenguaje y la capacidad, digamos, lingüística se desarrolla en esa interacción social, ¿sí? Con un otro. Cuando habla con un par, con otro chico, con varios chicos, o incluso con un adulto. o con un adulto. Tal cual. Al aparecer la tecnología en el medio, como que se meten en un mundo donde son ellos y los aparatos. Tal cual. No hay una, digamos, reciprocidad en esa interacción, es una interacción pasiva, porque vemos a los peques que están con el dispositivo muchas veces y ellos solamente perciben, ¿cierto? No hay una respuesta del otro lado. Claro, a nosotros que, a ver, hay jueguitos y ese tipo de cosas que son interactivos, pero es apretar la pantalla y no más que eso, Tal digamos. cual, no hay una retroalimentación, ¿no es Claro. cierto? Cuando un niño, por ejemplo, está percibiendo alguna aplicación o algún dibujito que es didáctico, y el niño vuelve a repetir lo que está diciendo ese dibujito, pero no lo repite de manera adecuada, entonces no hay un modelado que, digamos, corrija de cierto modo esa articulación o esa pronunciación o el significado mismo de lo que está diciendo, ¿no? Claro, aparte, y ocurre, donde los chicos utilizan palabras, un léxico, que no es el cotidiano nuestro, ¿sí? ¿Qué hay en la nevera o qué pasa con el carro en vez del auto y cosas por el estilo que también lo alejan un poco de la interacción con sus pares que no tienen esa sobreexposición a la tecnología, ¿no? Sí, ellos adquieren, la mayoría, ¿no?, que está en muchas horas de exposición, adquieren un lenguaje neutro, pero si bien el lenguaje neutro no es, digamos, no es un problema, lo que sí nosotros tenemos que hacerle entender a ese niño de que carro tiene el mismo significado que auto, ¿cierto? O que nevera tiene el mismo significado que heladera. Entonces estamos, si bien nombrando de diferente forma, tenemos el mismo concepto acerca de ese objeto o acerca de lo que estamos hablando, ¿no? Y de ahí a los problemas en el habla. Tiene que ver con las pronunciaciones, porque por ahí la tecnología le habla con por ahí un castellano neutro, ¿sí?
que no se pronuncia en todos los lugares igual, y no es como hablan los argentinos o como hablan los formoseños, Sí. que es distinto, digamos. Sí. Nos podemos entender, pero hay cuestiones, giros idiomáticos, giros que tienen que ver con realidades cotidianas que en la tecnología no aparecen. Sí, sí, tiene que ver con eso, con la pronunciación, con el tipo de lenguaje, pero también tiene que ver con la adquisición del lenguaje, ¿cierto? Porque, como decíamos, ellos al estar expuestos a una pantalla, un celular, tablet, están, digamos, recibiendo menor cantidad de palabras, ¿cierto? Entonces no amplían su vocabulario. Es muy limitado, Es muy limitado. La cantidad de palabras que utilizan en su día a día. Y digamos. aparte para que esas palabras estén adecuadas al contexto donde el niño se desenvuelve. Porque nosotros, por ejemplo, siempre recomiendo a las mamás que hablen con los niños cara a cara y que pongan palabras a las acciones que estamos haciendo, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a cocinar, pásame la papa, pásame el tomate. Entonces ellos ya van identificando el concepto con el objeto concreto y van interactuando, ¿cierto? Estamos Entonces, hablando de qué edad. Y a la edad de 2 a 3 años ellos están en un mundo, digamos, súper crítico, en donde hay un desarrollo del lenguaje, donde tienen que estar inmersos en un mundo de palabras, ¿cierto? Todo lo que sea acciones le ponemos palabra. Entonces, lo recomendable es que los niños no estén expuestos a pantalla de 0 a 2 años, a ningún tipo de pantalla. Pero yo los veo a los padres, no sé, he visto en el supermercado, para que el chico se quede tranquilo y no llore, lo sientan en el carrito, le dan el celular y los padres hacen las compras y el chico está en otro mundo. Sí, y son chiquitos de llevarlos alzados, menos de 2 años seguro. Sí, bueno, y eso es una alerta para los padres justamente. ¿Qué dificultad puede ocasionarle ese acceso tan joven, tan chiquito, a ese pibe, el hecho de estar a tan temprana edad expuesto a la tecnología de esta manera? Y la mayor afectación se va a encontrar en el área de interacción social, ¿sí? El interactuar con un otro. No van a contar, digamos, con la herramienta para poder interactuar en ciertos ámbitos sociales. Entonces, alertar a los padres sobre eso justamente, que sí, es verdad que nuestros niños se calman cuando están con el celu y nosotros podemos hacer nuestras cosas, pero en realidad estamos perjudicando. ¿Sí? Es perjudicial para los chicos. Es perjudicial porque justamente la adquisición del lenguaje se limita muchísimo, la adquisición del vocabulario, se limita muchísimo, la interacción social se limita muchísimo. Los niños muy peques adquieren el vocabulario y la interacción social a través de un intercambio, un feedback con un otro, el mirarse cara a cara, el contacto visual, la respuesta de la sonrisa social. El modelado, por ejemplo, si te dice tete por la leche, nosotros le decimos leche, ¿cierto? Entonces ellos con la mirada van viendo la articulación de nuestra boca, cómo pronunciamos eso, que realmente ese objeto significa esta palabra. ¿Y están detectando los fonoaudiólogos problemas en el habla como consecuencia de ese acceso tan temprano a la tecnología? Sí, problemas en el lenguaje más que nada porque tenemos hablantes tardíos, lo que se conoce como hablantes tardíos. ¿Hablantes tardíos? ¿Qué es? Son los niños que adquieren el lenguaje un poco más tarde que los niños de su misma edad, ¿cierto? Por ejemplo, a los 2 años veo un niño que se comunica por gestos y no está implementando la utilización de palabras, o tiene muy poquitas palabras, menos de 50 palabras, por ejemplo, para poder nombrar objetos o para poder interactuar, o cuando no utilizan frases simples de 2 palabras, por ejemplo, dame leche, o tengo hambre, o quiero pan, ¿cierto? Entonces, cuando vemos esos signos, podemos estar frente a un niño que, digamos, presenta este retraso en el lenguaje. Ese retraso, si no se corrige y no se detecta, a futuro, a medida que el chico avanza en edad y avanza en ir a la escuela, por ejemplo, ¿qué problemas puede llegar a tener? Y puede tener muchísimas complicaciones primero si no se detecta a tiempo y si no se aborda a tiempo, porque va a ir, digamos, siempre un pasito más atrás que los niños de su edad. Entonces, si nosotros no nos alertamos ante esa situación, no consultamos con algún profesional y no intervenimos, obviamente mi niño va a tener una adquisición del lenguaje mucho menor, del vocabulario mucho menor que otros niños de su misma edad, y esto acarrea
trae aparejado dificultad en las escuelas, dificultad Claro, porque cuando tienen la académico. obligación después por ir en la escuela de leer un texto, interpretarlo, sintetizar el texto en alguna... Sí. Ahí empiezan a aparecer cosas que se arrastran desde la infancia. Tal cual, acarreamos eso y cada vez se hace más grande y bueno, las dificultades van apareciendo tanto en lo académico como también en la interacción social, porque los niños se dan cuenta cuando, digamos, ellos no están comprendiendo, cuando no están pudiendo expresarse, tienen una dificultad y entonces, ¿qué pasa? Muchos dejan de hablar, se retrotraen o tienden a ser más introvertidos que los otros niños. Bueno, le digo a la gente que si quiere hacer una consulta a la fonoaudióloga Gaby Doyaga, que está aquí con nosotros en el estudio, lo puede hacer al 3704-5460-95. Acá ya tengo algunas consultas. Me dice, Diego, yo a mi sobrino de chico pasábamos horas leyéndole libros de cuentos. Algo que se perdió. Se perdió eso, ¿cierto? Sí, Yo te digo, sí. si voy a una librería a comprar, antes me acuerdo, en los kioscos de revistas se vendían muchos libros de cuentos para colorear, Sí. y mucho de eso se perdió. Sí, eso lamentablemente no digo en su totalidad, pero sí se está perdiendo un montón. Tenemos que recordar que la lectura compartida con un adulto es sumamente enriquecedor para un niño, aquel adulto que está narrando un cuento, ¿cierto? No necesariamente por ahí de libros, sino también utilizar un poco la creatividad y la imaginación que esto fomenta, ¿no?, en los niños. Entonces, a la hora de acostarse, 15 minutos de un cuento, súper enriquecedor para los niños. Y que pregunte. Que pregunten, claro, ¿qué entendiste del cuento? ¿Quién Claro. era la reina? ¿Quién era el príncipe? No sé. ¿Quién eran los personajes, cierto? Entonces, a ver si el niño comprendió lo que yo le estaba leyendo o contando. Lo que pasa es que aparece el padre y dice, bueno, pero chico muerto, estoy cansado Sí. todo el día, renegando, buscando el mango, y no tengo tiempo. Bueno, pero bueno. Sí es cierto que a veces también la mayoría de los adultos, y me incluyo, nos acostamos con el celu 15, 20, 30 minutos, entonces podríamos usar de ese tiempito 15 minutos para contar un cuentito a nuestros niños y vamos a hacer, digamos, mucho beneficio en cuanto al desarrollo de su lenguaje. Aparte, tiene que ver con desarrollar la imaginación de los chicos. Tal cual. La fantasía, la cuestión de que piense y desarrolle la capacidad de decir, imaginarse lo que está leyendo. Tal cual. Aunque no lo lea él, se lo lea un mayor, pero si habla de un castillo o de la selva, y ¿sabés cómo es esto? Digamos, eso es fundamental para los chicos. Sí. Y que vayan pronunciando por ahí, como decías, los animales de la selva, cómo hace el león, que él mismo pueda repetir esas onomatopeyas, ¿cierto? Como hace, no sé, el caballo. Parece muy básico, pero no lo es. Increíblemente no lo es. Porque alguno dice, está diciendo tontería, no, eso. La verdad que no, porque esto se ve, en realidad se ve a la larga, vamos a notar un niño con una capacidad lingüística muy reducida, con un vocabulario muy reducido, con una comprensión reducida, ¿cierto? Muy empobrecida. Entonces nosotros con esas pequeñeces que antes usábamos, hoy vemos... Claro, que por ahí nuestras madres o nuestras abuelas o tías o nuestros viejos lo hacían porque... Sin querer, sin intención. Sí, no estaban pensando, no, si no después va a tener problemas. No, lo hacían porque era entretenido, era el tiempo del padre con su hijo, dedicarle esos minutos que son clave para su vida posterior, digamos. Lo hacían de manera natural, claro. Y hoy se debe hacer, podemos decir, por necesidad para corregir un mal hábito, que es el acceso tan rápido a las tecnologías. Sí, es así. Qué loco, ¿eh? Sí, es así, hay que tomar en realidad conciencia y bueno, como digo, ¿no? Invertir, en vez de estar un ratito en las redes sociales antes de dormir, me acuesto 10 o 15 minutos con mi niña, con mi niño, y hacemos estas actividades que son súper sencillas, que ni siquiera a veces tenemos que ir a comprar un libro sin solamente usar la imaginación, ¿sí? Inventar un cuento es algo que... Nada más económico y rico que eso. Claro, acá me dice, a los chicos les cuesta integrarse, por ejemplo, en las colonias de vacaciones, dice, a no ser que estén, bueno, nadando o algún juego vinculado a algún deporte, después
están todos metidos para adentro. Cuando le sacás esa tecnología, la tablet, el celular o la computadora, la Play, ese tipo de cosas, los chicos están en un mundo para muchos desconocido, casi. Tal cual. Y es por eso. Y obligado por la circunstancia a interactuar sí o sí. Porque se pierde esa habilidad. Sí, claro. En realidad no se la adquiere. Claro, no la esa tiene. Habilidad o iniciativa de interactuar con un otro. Porque antes, por ejemplo, íbamos a la plaza y nos acercábamos a otra niña, ¿no? Claro. ¿Cómo te llamas? ¿Querés jugar conmigo? Vamos a jugar. Y empiezan a inventar ¿cierto? Entonces eso por ahí se perdió la falta de interacción social, porque hay una pantalla por medio. Eso es, me parece, la aparición de las pantallas en la vida cotidiana de las familias, a todo nivel, de los adultos, de los adolescentes, y el perjuicio que tiene para los chicos. Y Gaby acá nos decía recién, si tiene menos de 2 años, ni cerca un celular. No. Lo recomendable. Porque hablaba otro día con un oftalmólogo y decía lo mismo. A los chicos no hay que exponerlos a la intensidad y a la luz y a los sobreexcitación que implican los juegos en los celulares, porque sus ojitos son muy débiles. O sea, por todos lados la tecnología a ese nivel, a esa edad, es mala. Es perjudicial, exactamente. ¿Y cómo lo perciben ustedes los fonoaudiólogos en el habla después? Digamos, cuando ese chico tiene 4 o 5 años y usa 10 palabras, 20. Vemos un vocabulario empobrecido. Básico, ni siquiera básico, parece yo Tarzán. Claro, no hay por ahí formulación de oraciones, comprensión de textos o mala pronunciación a veces de palabras porque no hay modelado. ¿Sí? Si tenemos pantalla por medio no hay modelado. ¿Qué es el modelado? A ver. Y es, por ejemplo, cuando el niño te dice tato en vez de gato. Entonces nosotros tenemos que modelar eso. Cuando él te dice tato, te señala al gato, ¿no? Y nosotros al instante corregirlo. Decimos, claro, de algún modo. No le decimos no se dice así, sino le decimos gato. Acá está el gato, ¿cierto? Claro. El gato hace miau. Entonces ese es un modelado. Nosotros vamos, y es la respuesta que no reciben del dispositivo. Claro. Porque, por ejemplo, vos ves en el celu, están viendo un dibujito y dice, no sé, la casa de Pepa, ¿cierto? Sí. Y ellos dicen tata, Pepa, repiten. Entonces no hay un otro que le diga la casa y le esté mostrando cómo es la pronunciación. Cómo se ponen los labios, cómo se pone la lengua. Tal cual. Que si bien no es saber algo tan lineal, digamos, mirame como digo, sino el hecho de ver el rostro de una persona hablando o usando una palabra, el chico incorpora. Exactamente. De manera innata, digamos, no es algo forzado, sino que la interacción es lo que motiva. O sea, logra ese aprendizaje para que después, porque la idea de esta charla con la licenciada Ido Llaga tiene que ver con los problemas que después los docentes se encuentran en primer grado, los padres en tercer, cuarto grado, cuando a esos chicos les cuesta leer un libro, escribir, ¿sí? Claro. Imagínense si les cuesta pronunciar, imagínense lo que le va a significar escribirlo, el término. La pregunta es, ¿se corrigen estos errores de formación? ¿Se corrigen? Sí, totalmente. Primero, lo más importante es la detección temprana. Por eso es que alertamos a los padres que ya en estas edades, en estas primeras edades, vayan prestando atención acerca de cómo es el desarrollo de mi niño, el lenguaje, cuánto tiempo de exposición yo le estoy dando a las pantallas, qué es lo que está consumiendo. Y segundo, si se detecta tempranamente, empezar a intervenir, porque todo se corrige obviamente si hay una intervención adecuada y de un equipo interdisciplinario también, ¿no es cierto? Y al otro día me decía alguien que del campo de la psicología, digamos que las pantallas al ser planas, ¿sí? Aparece un gatito en un video, es muy distinto a ver un gato físicamente en la vida real y tocarlo, que verlo, aunque sea un video en la pantalla, no es lo mismo. Tal cual. Ese chico psicológicamente tiene una percepción distinta. Totalmente distinta. Una percepción distinta, porque si él está viendo en la pantalla una pelota que gira, en el mundo real ve una pelota que gira y se va a balancear hacia esa pelota, la va a tomar, la va a agarrar, la va a tirar, porque el aprendizaje también es a prueba y error.
Claro. Ellos agarran, tocan, lo perciben de distintas formas, con los distintos sentidos y van provocando un efecto, ¿cierto? Una acción que tiene un efecto. En cambio, con las pantallas no lo pueden hacer. Claro. ¿Sí? Acá me dice Diego, otro problema que vemos, no dice quién es, pero dice, es el manejo de las emociones, ¿sí? Y cuando los chicos se frustran porque no pasa lo que ellos creerían que debería pasar, empiezan los berrinches, el mal humor, enojarse, zapatear, tirarse al piso, digamos, esa decepción, esa falta de, esa frustración del chico se nota, ¿cierto? Totalmente. Y eso es lo que nosotros tenemos que ir controlando como mamás, como papás. Bueno, mi hijo yo le doy, a partir de los 4 años, le doy 1 hora al día el celular para que mire X dibujito, por ejemplo, o X jueguito. Entonces, observar cuál es la reacción que está teniendo mi niño cuando yo le saco ese dispositivo. Se frustra, se enoja, llora, se berrinche. Entonces eso quiere decir que tengo que ir reduciendo y ir, digamos, implementando otras estrategias de entretenimiento, por llamarlo de alguna manera. ¿Sí? O sea, nosotros los grandes nos enganchan las redes sociales. Imagínese un chiquito que se está formando de golpe, que en el teléfono aparecen cosas que vuelan, que explotan, que son de colores, que hay un montón de... El otro día estaba leyendo un artículo sobre un canal de televisión que se llama Plim Plim, ¿sí? De un argentino, que es el canal infantil más visto en YouTube, ¿sí? del mundo, y vi que estaban las señales de los canales de cable, estaba el canal Plim Plim, y que también tiene mucho de didáctico, digamos, evidentemente detrás de esos dibujos muy coloridos, muy atrayentes visualmente para un chico, evidentemente hay profesionales ahí atrás, porque vi un rato, me puse a ver un rato y tenía todo un mensaje formativo de ese dibujo. Otra cosa es ver, no sé, los Simpsons, que son dibujitos pero no son para chicos, o otro tipo de entretenimiento visual que realmente no aporte nada a la formación de ese chico. Sí, es cierto lo que decís, hay programas que están muy bien diseñados por profesionales para poder educar o, digamos, impartir alguna forma de aprendizaje. De todos modos, no reemplaza la interacción social, no reemplaza Obvio con que no. otro. Por eso sí se regula, ¿sí? Le hacemos ver ese dibujito o ese programa que es didáctico, que es, digamos, educativo, pero un ratito, ¿cierto? Entonces después obvio, eso o reforzamos o acompañamos ese... Exacto, eso tiene que ir acompañado en el día a día en la casa, ahora que los chicos están en las casas, no están de vacaciones, para que justamente tu pibe, tu nieto, tu sobrino, tenga las herramientas después formativas para su desarrollo personal, digamos, porque si avanza en su vida sin esas herramientas, después va a ser limitado su posibilidad de desarrollo. Así es, sí, en realidad es un consejo que justamente en estas vacaciones que puedo dar a la familia es esa, que no tengamos miedo a que nuestros niños se aburran, ¿sí? Que no tengamos miedo a que nuestros niños inventen, experimenten, sean creativos, utilicen la imaginación, se ensucien, ¿sí? Claro. No, que no juegue con la tierra, que no juegue con el agua, que no se moje. Déjalo. Es mucho más rico, aprenden mucho más por ahí, digamos, que estar expuesto a la tele en el aire todo el día. Es real, se ve a la larga esto, digamos, en los consultorios. Incluso dicen que hasta inmunológicamente, las defensas y toda esa cuestión, ahora hay como una suerte de una gran burbuja para proteger al vivo, y no quiere que se enferme, que no toque arena, tierra, yuyo. Hay que dejarlo, digamos, me parece a mí, sin ser padre de chicos, digamos. Que coman con la mano, que se ensucien la remera, no pasa nada. No pasa nada. El tema es que el chico no esté muchas horas con la tecnología al alcance de la mano. Y aislado. Porque se aísla, ¿cierto? También. Se aísla. Porque ni siquiera, bueno, y sin duda me imagino,
los chicos que salieron de la pandemia. Durante la pandemia esto se exacerbó, sí, me imagino. Totalmente, porque ahí sí fue ya todo, digamos... Todos obligados a estar solos, aislados. A estar solos y conectados con la tecnología. Los primeros años, digamos, fueron exposición a la escuela por medio de Zoom, entonces una interacción tan con la lejano maestra. Que a los chicos... No había, digamos, un contacto con un otro, entonces eso se agravó muchísimo más en esa época de la pandemia, pero hoy estamos a tiempo de poder, digamos, revertir esa situación e impulsar y estimular a nuestros chicos a ir a la plaza, a jugar, a preguntarle al otro cómo se llama, a ofrecerle para jugar, a andar en bicicleta, ¿sí? Con rueditas, sin rueditas, lo que sea, pero hacer esas actividades al aire libre y compartidas. Compartida, o con adultos o con pares. Con cualquiera de los dos. Eso ayuda al habla. Usted que es una fonoaudióloga, sí, enriquece y obviamente eso tiene evidencia cómo habla después ese chico también. Así es, sí, cómo habla, cómo se desenvuelve, cómo interactúa con un otro, porque a veces ni siquiera tenemos el contacto visual. ¿Sí? Vemos niños que están así, cabizbajo, entonces no hay ese contacto visual, no hay una respuesta de una sonrisa social, ¿sí? Entonces eso se pierde si nosotros no fortalecemos o no estimulamos esa interacción. O sea, tener un hijo es todo un desafío, toda una serie de obligaciones, y hay que siempre, un padre no saben todo. Obviamente, para eso están los profesionales, en este caso ella es fonoaudióloga, y está bueno que nos des estos tips como para decir, bueno, hasta 2 años, tecnología cero. Celular, a lo sumo por ahí un televisor, ese tipo de cosas. Y a partir de ahí, regulando los tiempos de 3 a 5 podemos hacer 1 hora, 2 como mucho por día. Y cuando hablo de exposición a pantalla me refiero a la tele, a la tablet, al celular, a todos los dispositivos, ¿cierto? Que tengan una pantalla. Me dice, eso va creando lo que se llama la generación de cristal. Claro. ¿Qué es para...? En realidad muchas veces son los que tienen todo al instante, todo ya, ¿sí? ¿Quieren o tienen? Quieren, no lo tienen muchas veces y ahí viene la frustración. Ahí está. O también aquellos, por ejemplo, que no pueden aburrirse, no saben aburrirse, ¿cierto? O dicen, estoy aburrido. Tener un centro de entretenimiento constantemente para ver, bueno, que no se aburra nuestro niño, o que tenga todo ya, ¿sí? A ver, bueno, quiero, porque hoy por hoy podemos decir, no sé, quiero una hamburguesa, pido por el celu, ¿cierto? Sí. O no sé, cualquier aplicación ya te descargas y ya tenés las cosas al instante, son, digamos, automáticas prácticamente. Entonces esa generación no tolera el esperar muchas veces. El esperar, ¿sí? Claro. Que a veces decimos, no, ¿para qué esperar? Bueno, me aburro. Entonces, no, la verdad que es una habilidad que uno tiene que desarrollarla para poder, digamos, adquirir. ¿Qué es la tolerancia? Tolerancia. Para todo en la vida, digamos, no solamente para esperar en la fila del banco, sino para los proyectos individuales que uno tenga, que tiene todo un proceso y que no es de un día para el otro. Digamos, la vida es un aprendizaje constante. Y de hecho, aquí una madre me dice, mi hijo hoy tiene 18 años, hasta los 6 fue a una fonoaudióloga, ahora habla bien, pero todavía tiene algunas palabras que le cuesta pronunciar. ¿Debería seguir consultando a una fonoaudióloga? Sí. Los fonoaudiólogos trabajamos desde bebés hasta adultos mayores. ¿Desde bebé? Sí. Mire. Desde bebés hasta aunque el bebé no hable. Aunque el bebé no hable. Sí, ¿Y cómo es ahí? ¿Cómo es la cuestión ahí? Se trabaja en otras áreas, ¿sí? Por ejemplo, trabajamos el área de audición, el área de deglución y también el área del lenguaje, porque el lenguaje está desde que nacemos, por más de que no haya habla, ¿cierto? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, un niño o un bebé de 0 a 18 meses que no está haciendo un contacto visual, que no está respondiendo a su nombre o no mira cuando le decimos por su nombre o no responde a sonidos fuertes, entonces, digamos, son indicios que me está diciendo algo de ese lenguaje de ese bebé. Claro, ¿sí? Ahí está. Entonces que no hay un contacto del niño ya, ciertamente por más de que no hable, no hay un lenguaje expresivo, la mirada o el llorar,
el llorar, porque las mamás sabemos cuándo llora nuestro niño, cuando tiene hambre, llora de esta forma, cuando está sucio, llora de esta forma, y cuando le duele algo, llora de esta forma. Claro, Entonces, estaba, podemos decir, entre comillas, hablando, haciéndose entender por el llanto. Totalmente. Ese es el lenguaje de los bebés y que nosotras tenemos que interpretar eso. Mire usted, acá me dice una madre, dice, mi hija, 3 años, habla bien, pronuncia todo bien, pero dice, por ejemplo, en vez de decir OJ, dice las chanclas, digamos, eso no sería un problema, ¿o no? Y realmente no es un problema, como te decía hoy, pero que ella sepa, digamos, que la chancla es la OJ para nosotros, ¿cierto? Claro. Que estamos nombrando, digamos, de la misma manera a un mismo objeto. Bien. O sea, de diferentes maneras a un mismo objeto. Tiene 3 años y tiene una vecinita, me dice, de 4 años, es largo el mensaje, que casi no habla, se maneja todo por señas. Se juntan, juegan, y me preocupa, dice, que mi hija a veces cuando termina de jugar con ella, se le pega esta actitud. O sea, de, en vez de hablar, señalar las cosas o hacer señas en vez de expresarse como lo hace cuando no está en contacto con esta chiquita. ¿Se les pega a los chicos las formas de hablar o expresarse de los otros chicos? No es contagioso, no es algo que se contagia. Claro, no como desde el punto de vista médico, claro, digamos, clínico. Claro, no es algo que se imita tampoco. No es una enfermedad. Exactamente. ¿Qué sería? ¿Y para qué estamos, ¿Sería entonces, una alteración? ¿Cómo lo llaman? Es una condición. Trastorno. Sí, es un trastorno o una condición. ¿Sí? Pero para eso estamos nosotros, los de su entorno, ¿cierto? Por ejemplo, y ahí es muy vidrioso el tema porque no podemos decir nosotros como padres, ¿no? No quiero que mi hija se junte con fulano porque fulano no habla o usa tal forma de hablar o directamente. No, directamente no habla, me dice que su vecinita es todo por señas. Perfecto, entonces, ¿qué va a hacer ahí la hija capaz que potencie el vocabulario de la otra niña en esa interacción? Que la ayude a su amiguita. Totalmente. Entonces, y ella, como mamá de la niña de 3 años, debería siempre estar reforzando la comunicación verbal. Claro. ¿Sí? Pero es preocupante que, me parece, digo, no soy profesional, usted lo es, o vos lo sos, mejor dicho, que una chiquita de 4 años hable todo por señas. Y sí. Que se haga entender con su entorno por señas. Debería consultar. Pues ya 4 años tendría que hablar casi armar, formular oraciones, redactar, no sé, alguna situación X que vivió en tal lugar. Ya lo debería de narrar, digamos, ¿sí? Mira, acá dice, es muy importante, nos dice este oyente, que se consulte al profesional cuando los niños tardan en hablar, ¿sí? En nuestro caso, nosotros decíamos, ya va a hablar, ya va a crecer, y después nos dimos cuenta, después profesionalmente, que tenía autismo. Sí. Le diagnosticaron el trastorno autista. Nos cambió la vida y lo vamos superando día a día. Sí. Pero, fíjate vos, creyeron que era algo natural que tardara. No, es... Claro. Va a hablar más adelante, cuando crezca más. Es un mito, en realidad. A ver, ¿cómo es eso? Es un mito. Nosotros culturalmente muchas veces decimos, no, pero ya va a hablar porque la mamá... habló también tarde, entonces ya va a hablar. Nos autoconvencemos de... Claro. Entonces, no. La verdad es que no, hay que consultar sí o sí con un profesional a ver... ¿Cuándo, a qué edad tendría, ¿cierto?, normalmente, por decirlo de alguna manera, o biológicamente, el desarrollo de un chico ya está apto para empezar a hablar? Cuando digo hablar, no digo... que me recete un verso o alguna frase. Cuando se empiece a expresar, ¿cuál es la edad que se pasa de ese límite? Atención, ahí hay un tema. Y para el año ya tiene que estar teniendo palabras. Al año, ¿sí? Mamá, papá, por más de que no las pronuncie correctamente, pero que tenga un significado, ¿cierto? Claro. Que eso significa, tete significa leche, ¿cierto? Pero al año ya debería empezar a decir las primeras palabras. Mamá, con significado. Mamá, papá, tete, pan. No señas. Agua. No señas. No señas. Por ahí pueden ir acompañadas de señas, pero lo recomendable es que sean, digamos, o sea, que estén presentes esas palabras acompañados con los gestos o con las señas, ¿cierto?
Ujú. Mire, te quieren consultar, Gaby. Después le vamos a decir dónde, Maggie, dónde estás atendiendo, porque dice, tengo una beba de 2 añitos, pero no quiere hablar. Y ahí voy a hacer un punto. Sí. Solo con señas y gestos. El mensaje dice, no quiere hablar. No quiere hablar o no le enseñamos a hablar. Claro. Es una decisión Sí. del nenito o de la nena en este caso, o de los padres o del entorno más cercano que no le enseñó a hablar. Claro. A ver, ¿dónde estamos? Hay que ver, digamos, en qué posición está esa niña o ese entorno en realidad. A ver, si la niña te señala la heladera, te hace así, ¿cierto? Entonces, nosotros automáticamente ya sabemos que de la heladera ella está queriendo el jugo. Vamos y le damos el jugo, ¿cierto? Entonces no necesita hablar. No, porque tiene su entorno próximo donde ella se desenvuelve, le entiende perfectamente. Entonces, ¿y eso es bueno o es malo? Digo desde el punto de vista formativo de ese chico. No es bueno porque nosotros tenemos que ir enseñando, ¿sí? Acompañando, de que si ella me apunta a la heladera, ir ofreciendo después. Abrirle la heladera y decirle, bueno, ¿qué querés? ¿El jugo o el agua? Le mostramos las dos opciones, el jugo o el agua, pero que vayan acompañadas de palabras, claro. ¿Cierto? Y que te muestre cómo se dice, claro, agua. Jugo, agua, ahí vamos está. a acompañar. No, me señala el agua y darle el agua. También es por ahí muy cómodo para la niña porque ella se hace entender. Claro, porque implica cierto esfuerzo, sí, el articular una palabra tal para cual, un chiquito. Tal cual. Sí. Sobre todo porque no sabe hablar. Sí. O por ahí te comprende, por ejemplo, cuando vos le decís a esa niña de 2 años, anda, tráeme tu zapatilla. Te comprende y se va y trae la zapatilla y te trae, ¿sí? Pero no hay una expresión, hay una comprensión, pero no hay expresión. Ahí está, ¿sí? Cuando que no es lo mismo. Claro, no. O sea, uno le pide algo, lo hace porque entendió lo que el padre le dijo, sí, la madre le dijo, pero no hay una interacción con ese mayor. Decir, no puede hacerse expresar acá verbalmente, está, pero sí porque esta, sí. O sea, esas cuestiones que tienen que ver con formar la palabra de ese chiquito. Sí, a ver, tengo un oyente que te quiere hacer una consulta, Gaby. A ver. Sí, Diego, ¿puede preguntarle a fonoaudióloga si tienen alguna preparación para los chicos con TEA, para que enseñarles a hablar y desde qué edad pueden empezar? Gracias. Bien, sí, nosotros por supuesto trabajamos con todos aquellos niños que presentan algún trastorno en la comunicación. Sabemos que el autismo presenta justamente un trastorno en la interacción y en la comunicación social, ¿sí? Así que estamos, digamos, capacitados para abordar estos trastornos o condiciones. ¿Y desde qué edad? Desde tempranas edades, como decía recientemente, ¿sí? Cuanto más temprano llevamos a la consulta fonoaudiológica, más rápido se puede hacer una detección y más rápido se puede hacer una intervención. Claro, pero a ver, en el caso de un chiquito que ya tiene el diagnóstico, sí, que se lo ha hecho un profesional de otro campo, de otra área, por ahí el trabajo conjunto me imagino que es clave. Siempre. No solamente el fonoaudiólogo o el médico o el psicólogo o psiquiatra, no sé cómo se trata, sí, sinceramente bien un chiquito con TEA, sí, pero digamos, debe ser todo, interactuar, sí, todos. Sí. O sea, un día siempre tendrá que ver al fonoaudiólogo, otro día tendrá que ver a otro profesional, para que ir superando y se vayan sumando a la vida cotidiana, digamos. Siempre el trabajo interdisciplinario, es decir, con otras disciplinas, con la psicología, con la psicopedagogía, con el terapeuta ocupacional, con la maestra en educación especial, siempre es, digamos, lo mejor, lo más favorable para potenciar el desarrollo. Pero los fonoaudiólogos son profesionales, es un área complementaria al abordaje clínico de una persona con TEA. Sí. Es una profesión de las varias que abordan la temática, digamos. Exactamente, sí, es así, o sea, se abordan conjunto. Claro, ¿sí? No es que, listo, lo llevo al fonoaudiólogo y está solucionado el tema, no. No, porque nosotros por ahí vamos a abarcar un área, claro, ¿sí? Un área que por ahí tiene que ver con el lenguaje y la comunicación, pero después tenés el desarrollo de las habilidades diarias, claro, que lo puede hacer una terapeuta ocupacional,
o el desarrollo de regular la conducta, que lo puede hacer una psicóloga, ¿cierto? Entonces siempre lo más recomendable es un equipo interdisciplinario que aborden los casos, digamos, depende también de la complejidad, ¿no? Bueno, realmente muy interesante, sobre todo porque, bueno, se ha dado esta interacción, Sí. hablando de interacción con los oyentes, es evidente que ahí hay un tema dando vuelta, y es decir que los fonoaudiólogos en general tienen trabajo. Sí, por Sí. suerte, gracias a Dios, tenemos trabajo. Está bien. Sí. Pero en el caso tuyo, Maggie, ¿dónde estás atendiendo? ¿Con quién? Y Bien. son un grupo. Estoy en un equipo interdisciplinario que se llama Panambí. Bueno, para cualquier consulta, ultimando ya también los detalles para poder abrir mi propio consultorio. Cualquier consulta, yo dejo mi número de teléfono. Dale, que para es que lo voy a el- anotar, para. Dale. A ver, decime, 3704 Sí, 621 621 510, 621 510. 510. Ella es Magdalena Idoyaga, es fonoaudióloga. En ese equipo interdisciplinario, ¿qué otras áreas atienden? Tenemos psicóloga, maestra en educación especial, especializada en autismo justamente, y hay una psicopedagoga. Bien, y te pregunto algo que va a salir seguramente y no están. ¿Cubren las obras sociales este tipo de acompañamiento profesional? Sí. Yo por el momento no estoy trabajando con obras sociales porque todavía estoy terminando unos trámites en el ministerio, pero sí, las obras sociales cubren O estas sea que terapias. no es excusa el hecho de no llevar a tu chiquito a un fonoaudiólogo o a un profesional, porque no sé si me cubre, no, siempre pensamos para uno. Consultemos. Claro. Sí. Acá me dice Diego, mi hermana a los 5 años se aprendía los cuentos de memoria, y de hecho hoy tiene una excelente memoria cuando Genial. lee algo, pero nos engañaba todo pensando que que ella estaba leyendo, y en realidad ya se sabía los puntos y comas del cuento. Bueno, ahí lo que me parece Sí. tiene que haber es más variedad de cuentos, Sí. para que son formas Claro. distintas de formar. Claro, primero valorar y resaltar esta habilidad que ella tenía, habilidad cognitiva, Claro. ¿no? Que es la memoria, justamente la retención. Pero sí, variar para que pueda ser más enriquecedor, otros cuentos, ¿viste? Hasta que él se lo aprenda de memoria y después traer otro cuento y así. Bueno, y también para destacar algo, Maggie, junto a otro grupo de fonoaudiólogos, es la primer promoción de la Cuenca del Plata. Así es. ¿Sí? Sí. Una universidad privada que trajo esta carrera de grado a Formosa, y ustedes